Ya no nos asusta el reloj, cada año es un upgrade, un nuevo flow. Con café en la mano y amigas al lado, hablamos de todo sin filtro y sin guión. No es el final, es el mejor refill. Más claridad, más razón para reír. Ya no hay prisa, sabemos sentir. Hello, cuarentones, ¿cómo están? Estamos aquí nuevamente en Refill a los 40 y hoy me encantaría llevarlos a explorar sobre todo esta palabra que le he escuchado últimamente que estamos casi cerrando el año, la palabra crisis. ¿Qué sentimos realmente con esta palabra? Y venga, vamos a explorar para darle un poco de cambio. Venga. Ya estamos aquí nuevamente. Fíjense que sabiendo que estamos en estos meses, ya el último trimestre cerrando el año, no sé si les ha pasado que, bueno, aquí por ejemplo en nuestro caso, que siendo emprendedores y estando en la parte de negocio, siempre me ha dado, no risa, pero para unos es de que gente que trabaja en las empresas de ya es fin de año, ya viendo cómo se van a gastar su aguinaldo, qué es lo que van a hacer. Pero para nosotros los emprendedores es una tortura diciembre. Siempre ha sido de el cliente, cómo nos va a pagar, en qué momento, porque normalmente se detienen ciertos periodos de pagos y pues tenemos que, ahora sí, para nosotros es una carga y una responsabilidad enorme porque es hacer todos los pagos que conlleva de una empresa, ¿no? Entonces, a veces me da esa parte de cómo cada quien vive el diciembre o el cierre de año súper diferente cuando eres emprendedora, cuando trabajas en una empresa. Entonces, por eso hay que aprovechar esas ventajas, por ejemplo, de este año con el cierre, ¿no? Que luego me gustaría después platicar en este tema de las compras en el cierre de diciembre, porque siento que deberíamos de cambiar un poco más ese estilo de estar comprando tanto y de tantos compromisos, ¿no? Pero bueno, aquí fíjense que como les platicaba, o sea, cierre de mes, muchas cosas que se tienen que concluir, cerrar, programar para el próximo año. Uno de los temas que siempre la verdad que lo he escuchado, pues ya saben, o sea, ya 15 años, ya no sé cuánto tiempo, o sea, en el tema de trabajo, el tema de crisis. O sea, donde hay un cambio fuerte y decir, estamos en crisis o viendo en aspecto económico, en sector industrial o, por ejemplo, en el automotriz, ahorita un tema fuerte, pues es el tema de la crisis. No quiero indagar en el tema más intelectual, porque sé que hay gente experta, súper buena platicando en ese lado. Lo quiero llevar a esta parte de la palabra en qué siento yo cuando estoy poniendo esta palabra, sobre todo donde estoy en situaciones y circunstancias donde tenemos que tomar decisiones claves y donde tenemos que explorar y ver cómo hacer estos cambios y lograr lo que buscamos, ¿no? Y poniendo un poquito en perspectiva, como les decía, hemos vivido varias crisis y lo hemos escuchado muchas veces cuando hay cambio de gobierno, cuando hay crisis, como les digo, en la parte industrial siempre hay un tema en cuestiones de fracciones arancelarias, en que ya el cambio de los carros de híbridos de gasolina a los eléctricos. Actualmente en donde vivimos, pues ha habido cambios muy fuertes en que se ha bajado, ciertas empresas han bajado como nivel de trabajo, pero, o sea, ¿cuántas veces no hemos estado en esa posición? Y me pregunto yo, casi siempre tomamos este mecanismo de defensa que ya lo conocemos. Cuando yo escuchaba o ahorita estoy haciendo cada vez más ese cambio de crisis, automáticamente entras en un modo de supervivencia, cabrón. ¿Por qué? O sea, tienes que estar como modo alerta, como si físicamente te está pasando algo y tienes que estar súper alerta en no
tomar una decisión que te perjudique completamente, ¿no? Y yo recuerdo también mucho que, aunque a veces entiendes, dices, bueno, estamos en una situación compleja y lo entiendes de manera mental, pero por alguna razón tu cuerpo no está era lo que también me daba cuenta, que dices, bueno, es que lo entiendo, o sea, hay que estar tranquilos, hay que decidir bien, hay que ver las cosas con calma, sí, pero, o sea, mi cuerpo iba para otro lado. Me sentía ansiosa, a veces con ataques de ansiedad, o sea, no podía coordinar, se me olvidaba todo, muy dispersa, y luego cuando quería como enfocarme en algo, o sea, como que me enfocaba mucho también bastante en la parte mental, donde tengo que buscar el mejor escenario, tengo que estar en modo súper enfocada por horas y literal, me quedaba sentada horas, pregúntale a mi esposo, o sea, de cómo puede ser, o sea, cómo puedo buscar la mejor opción para que no nos pase, o sea, no quedar en ruina, ¿no? O tomar la mejor decisión para que no nos afecte tanto todos los factores que hay alrededor. Entonces, prácticamente toda mi energía se iba en la parte intelectual, mental, y claro que mandaba malamente, mandaba la fregada la parte del cuerpo. No dormía bien, se me olvidaba comer, obviamente. Y luego lo que había primero para comer, o sea, si ya llegaba como el hambre, ya el cuerpo me avisaba, pues lo primero que fuera. Y les decía que todo el tiempo en estado de supervivencia. Y también un punto que me acuerdo mucho cuando estaba en este modo de supervivencia y cuando estás en situaciones delicadas. Por ejemplo, aquí pasaba, no sé, había temas en lo que pasamos hace 2, 3 años, temas de abogados. Me fijaba mucho que, híjole, esto sí lo identificaba bastante. Cómo te compras la historia muy fácilmente. O sea, cómo hay veces que estábamos hablando de una situación, estábamos viendo cómo arreglarlo, pero me daba cuenta que no hacíamos, a veces no se ponía la pregunta realmente correcta. O sea, les voy a decir así como un ejemplo. No sé, supongamos que se tuvo una situación con un cliente y que no entregamos algún producto, algo en tiempo que pudiéramos perder al cliente, ¿no? Y nos enfocábamos tanto en resolver de cómo entregarle a tiempo y todo, cuando realmente la pregunta era, incluso, o sea, nos dábamos cuenta que también era de el poder sentar y negociar con el cliente, oye, realmente hay otra opción, realmente se puede buscar esto, se puede hacer esta opción. Y hay veces que te enfocas tanto en querer resolverlo cuando puedes presentar otra propuesta y es solamente el de expresarlo tal cual con tu cliente, porque sí a veces nos pasaba que el querer resolver, el querer irnos por una vía y el simplemente hecho de crear apertura, comunicación y preguntar, ya habría completamente, no, sí, claro, no hay ningún problema porque estamos, sin problema se puede posponer o se puede hacer un cambio, ¿no? Y bueno, otro punto es cómo a veces caemos en la trampa donde nos compramos la historia de la persona con la que estamos negociando. O sea, sí me daba mucho cuenta que si la contraparte venía con una historia muy firme y tú venías con otra, pero no estabas tan seguro de lo que tú te sentías, porque independientemente de lo que estabas platicando, como sea, el simplemente hecho de sentarte en una silla de negociación o estar en situaciones muy vulnerables que tienes que discutir o lograr algo, el sentirte que ya no lo logras o el sentirte que no tienes esa capacidad de lograrlo, ya estás en desventaja. O sea, porque muchas veces pasaba que por alguna razón la contraparte traía una historia más firme y cuando salías de la negociación y dices, ¿qué pasó? Se supone que iba a hacer esto y realmente no pasó nada y te envolviste
completamente que ni te diste cuenta en la historia del otro. O sea, como hay veces en la parte de crisis, cuando estamos no enfocados y estamos en modo de supervivencia, es bien fácil envolverse de la historia de las demás personas. Entonces, ahí es cuando empiezas a perder tus decisiones y empiezas sobre todo a ceder poder hacia al exterior y hacia la historia que te están contando afuera. Por eso muchas veces cuando estamos en estas situaciones, y hago mucha reflexión porque nos pasaba mucho cuando nos sentábamos en situaciones o en negociaciones muy difíciles, después de esta reunión decía, es que, o sea, todo el tema giró en torno a lo que no queríamos, a lo que no buscábamos y no fuimos firmes con lo que realmente queríamos y queríamos lograr. Entonces, hay veces que por más tema intelectual, el tema de la firmeza y el de saber confiar en ti hace abismalmente la diferencia, ¿no? Y era muy común caer en la trampa en ese aspecto. También lo que veía, cuando estamos como esta parte de entorno, yendo ya más como a lo que está pasando alrededor, no nos damos cuenta cómo cada vez estamos como cediendo este poder. Porque dices, oye, estamos en crisis. ¿Y qué pasaba? O sea, tenías que estar súper alerta en qué circunstancias pasan afuera para saber qué tipo de decisión tomar. Pero aquí es donde el tema era lo importante, donde dependía mucho de lo que pasara afuera para ver qué ibas a reaccionar y qué ibas a hacer tú. Entonces estabas como esta parte no siendo proactivo, sino siendo muy reactivo. Entonces es súper desgastante cuando estás en este modo de estar súper alerta y ser una parte demasiado reactiva, ¿no? Entonces aquí como aumentaba mucho como que la manera de estar en modo alerta y es súper, súper desgastante. Y bueno, en estos 3 puntos que les platicaba, o sea, cómo a mí en lo personal, cómo veía esto de crisis donde me ponía en modo de supervivencia, me prácticamente, o sea, compraba todas las historias que me venían alrededor o cómo cedía el poder en situaciones externas, me empezaba a dar cuenta que había muchas cosas que se podían hacer en cambios muy diferentes, ¿no? Y antes de platicarles un poquito lo que en la experiencia que he tenido y cómo me gustaría compartirle con ustedes en cómo he cambiado este tema o palabra de crisis, sí me gustaría irme como al inicio, que incluso lo estaba viendo, porque saben que me gusta mucho en esta parte de... Y esto es un ejemplo en cómo mi mente funciona. Y me ayuda bastante en cómo deshacer palabras que son pesadas para mí, que fueron pesadas para mí por la historia que tiene y lo que ha marcado en mí, en cómo deshacerlas y decido cambiarlas hoy. Lo primero que busqué es, bueno, ¿qué significa la palabra crisis? Porque como les decía, empiezo a cuidar más lo que hablo, lo que digo, y si esto, crisis, en la historia o en la percepción que yo tengo con esta historia de lo que yo he vivido, sí me denota algo, como les decía, es en estar como este modo de supervivencia, ¿no? Y se me hizo súper interesante lo que vi, que como crisis, pues viene de la palabra en griego, que es crisis con K de kilo, que significa decisión, separación o momento crítico de elegir un rumbo. Entonces, como en la medicina hipocrática, o sea, crisis era el punto decisivo en una enfermedad, donde el cuerpo elegía sanar o morir. No era tragedia, o sea, era una transición
era el momento en que la verdad se revelaba y debería de transformarse. Y por ejemplo, en la Edad Media y Renacimiento, durante los siglos, la crisis se siguió usando como un método, una forma más bien, un sentido médico y un sentido filosófico. O sea, era un punto de inflexión donde el alma, la política y la sociedad debían tomar una nueva dirección. Y ya en el cambio de la revolución industrial, ahí, o sea, en el siglo XX, el significado comenzó ya a torcerse un poquito más durante el siglo XIX y XX en las crisis económicas y en las guerras mundiales. O sea, ahí ya la palabra crisis ya empezó a detonar como más denso, más pesada la palabra, se pudiera decir. Ya con la llegada del capitalismo moderno, o sea, la crisis se asocia mucho en colapsos financieros, que es donde lo relacionamos más en bancarrota, desempleo y hambruna, ¿no? La palabra empieza a circular en los periódicos con títulos alarmistas. Entonces, ¿cómo nosotros mismos una palabra la empezamos a distorsionar conforme a las circunstancias que van pasando alrededor? Y aquí como la van publicando en periódicos donde crisis del petróleo, crisis económica mundial, y cómo ya se iba girando un poco más a este lado más, pues más del lado falso, si lo pudiéramos decir. Y en el siglo XX, el auge de la psicología crisis comenzó a vincularse con trastornos, ansiedad, rupturas, quiebres personales, crisis nerviosa, crisis de ansiedad, crisis de identidad. Y esta parte es, o sea, el inconsciente colectivo empezó a asociar la palabra con colapso emocional y peligro inminente, no con la transformación. Entonces, aquí sí vemos, o sea, realmente la palabra crisis no viene originalmente de un detonante negativo. Incluso también viendo hay 3 autores que me gustó mucho, como no he leído todo el libro, sí he escuchado sobre todo un libro aquí que lo he escuchado mucho, pero no lo he leído, y más con lo que vi me interesaría más leerlo. Explicarles uno de estos 3 autores cómo en base al entorno o cómo nos perjudica esta palabra crisis y cómo ha afectado de manera personal y de manera colectiva. O sea, me gusta porque lo ven desde una manera como persona, de una manera colectiva, hasta incluso como físicamente qué es lo que pasa en el cuerpo, ¿no? Ahí voy tantito. Por ejemplo, aquí Víctor Frank menciona mucho desde el lado individual como persona, o sea, el espacio entre el estímulo y la respuesta. O sea, Frank fue sobreviviente del Holocausto. Decía que entre lo que sucede y cómo respondes hay un espacio. Y ese es el poder, o sea, ese es donde habita tu poder. Entonces, cuando tú escuchas la palabra crisis, tu cuerpo, lo que mencionábamos, o sea, entra en tu modo de supervivencia, pero cómo el miedo toma el control de lo que tú sientes, o sea, y cómo las decisiones dejan de ser estratégicas. O sea, aquí como entras en estado de supervivencia, ya cedes, ya reaccionas, ya eres completamente vulnerable, porque por alguna razón tú dices, o sea, tú estás cediendo el poder. Y por eso era lo que les mencionaba, que cuando estábamos en estas mesas de negociación, en situaciones muy delicadas en el tema de la empresa, como ya venías en un estado de supervivencia muy fuerte, hay de dos, o sea, donde la persona reacciona con como un estado de poder, pero el querer imponer una autoridad, de estar como en esta fuerza de aquí no me mueves, o como este estado de supervivencia, porque hay diferentes mecanismos de defensa, o en este estado de supervivencia de que, pues ya perdí, o sea, ya nada más que sigan con lo que se tenga que hacer, y pues ya díganme cuál es el peor escenario para yo estar preparado pero ya de entrada ya estás dando por hecho que ya no hay nada, absolutamente nada que hacer, ¿no? Entonces es lo que aquí platica Víctor Frank, o sea, cómo
no nos damos cuenta que en el momento que hay una situación externa y donde estamos nosotros, hay este espacio de poder que no lo vemos y donde no decidimos tomarlo, porque no sabemos que está ahí. Pensamos que la toma de decisiones depende mucho de lo que vaya a pasar afuera y no, realmente no. Entonces, una parte que yo entendí mucho, las circunstancias y las crisis, que me encanta porque esta reflexión, el traerles esto a ustedes, a mí todavía deshace mucho esta palabra. Ese es donde tú decides qué hacer o desde qué estado de conciencia decides tomar las decisiones. Porque podemos poner mismo escenario, misma mesa, mismos personajes, misma situación. Pero yo lo que sí podemos cambiar, en que tomes las decisiones en paz. O sea, en un estado de paz. Y sí, sé que se dice fácil, pero sí se puede. O sea, donde tú te sientes, regreses a tu poder, que tú tienes perfectamente la libertad de decidir qué sale de tu boca y incluso qué frecuencia estás mandando en ese momento. Porque les decía, las palabras emiten frecuencias. Entonces, si tú cada vez que te sientes como en esta parte de atrapado, incluso ayer antier un amigo que me mandaba un relay de Instagram, que me gustó mucho, que cuando a veces que te sientes como enojado, explicaba a la persona que se siente físicamente, pero una de las preguntas que a mí realmente me detonó, que deshace eso, porque quieres escupir y quieres decir y te sientes enojado y tú frustrado, quieres decir las cosas sin pensarlas, ¿no? Porque el cuerpo a veces es como este lado que entra en estado de supervivencia. De si tú estás sentado en esta mesa y decir, oye, a ver, estoy físicamente atrapado, o sea, no me puedo mover, que sabemos que el 100% de las veces vas a decir no estoy físicamente atrapado. Entonces, es donde esta situación o lo que estás viviendo lo deshace completamente, porque no estás viviendo algo que físicamente no puedas moverte y decir. Entonces, es tu mente la que está en esa, te está diciendo que te sientes atrapado físicamente, pero realmente no. Y es donde tienes deshace esta historia que te estás contando y donde tienes tú la libertad de poder tomar decisiones, pero desde un estado de paz, ¿no? Y aquí otro también importante, otro autor, es Yuval Noah Harari, y este es el tema también muy bueno, la narrativa colectiva del miedo. Incluso como este tema de crisis, pues es el gran negocio del miedo, porque no estoy diciendo que la crisis no existe, sí existe y sí pasa, pero a veces creo que no nos damos cuenta, pero somos como los protagonistas y a veces le damos como esta bienvenida a la casa de que estamos en crisis, ven, adelante, pasa, cuando realmente no está pasando nada aquí. Entonces, inconscientemente, por ejemplo, aquí Harari explica en Sapiens, que es el libro que lo he escuchado mucho y lo han recomendado mucho, que la humanidad vive en historias compartidas. Entonces, el dinero, las leyes, la economía, o sea, son acuerdos mentales colectivos. Y la crisis es una de las ficciones más poderosas. Esto sí me súper encantó, porque sí es cierto. O sea, las crisis es una de las ficciones más poderosas. Sabemos que cuando se empieza este mundo amarillista de estamos en crisis, hay desempleo, no sé qué, o sea, se cuenta que casi agarramos un plumón, agarramos un cartelón y escribimos estoy en crisis y nos lo colgamos simplemente por escuchar las noticias. Entonces, como que aquí yo me pongo a reflexionar qué tanto y cuántas veces me he comprado esa historia, cuando realmente o estoy ayudando a incentivar el miedo colectivo de la crisis, o decido ser parte donde esta parte de crisis la regreso a su estado original
que es una transición, es un cambio que se tiene que hacer. Y lo sabemos, hay mucha gente que las crisis para ellos es súper bien. Claro que fregón que hay crisis porque ahí es donde saben que tienen que encontrar las oportunidades. Ahí ya están listos para comprar. Para ellos se da cuenta que crisis es igual a oportunidades, porque ya supieron cómo darle la vuelta, ¿no? Entonces, esta es una parte sí súper importante en cómo, porque aparte de crisis, o sea, ¿qué otros acuerdos mentales colectivos hay? Entonces, y cómo dejar de ser los protagonistas de estos acuerdos mentales colectivos y regresar a nuestro poder, o sea, y aquí también, o sea, el poder no está en negar la realidad, y eso sí quiero también especificar muy bien eso, o sea, la situación sé que está pasando, no estamos negando lo que estamos viviendo porque los desempleos son reales, cada vez las cosas sí son más caras, cada vez batallas en comprar, por ejemplo, el valor de las casas ha subido considerablemente. O sea, no estamos negando que está pasando todo eso, pero sino de contarnos una nueva historia. Decir, ¿qué no estoy viendo aquí que me pueda abrir una oportunidad, ¿no? Y bueno, aquí también dice, cada vez que repites la historia del miedo, refuerzas la programación colectiva. Cada vez que hablas de posibilidad, abres una nueva economía. Y esto me gusta mucho porque tenemos que tener mucho cuidado en no fortalecer y el no decir, bueno, ya estamos en crisis o ya hay una recesión o sea, el no estar alimentando ese gran negocio del miedo que es la crisis, ¿no? Y otro punto que otro autor que muchos conocen, que es Joe Dispenza, aquí habla mucho cómo pasa con la neuroquímica del miedo, en cómo nuestro cuerpo, de cierta manera, químicamente, ¿qué es lo que pasa? O sea, Dispenza dice que el cuerpo se vuelve adicto a las emociones del miedo. Y no lo dudo ni tantito, porque eso me confirma con de lo que he vivido, ¿no? O sea, porque dice, cada pensamiento de preocupación libera cortisol. Y esto se vuelve una química habitual. Tu cuerpo se acostumbra a vivir en alerta, aunque la crisis ya pasó. Sigues actuando como si estuvieras en guerra. Híjole, me identifiqué bien cañón con esto porque conforme ya mentalmente entendía, oye, ya salí de esto, ya he aprendido, pero yo veía que mi cuerpo iba hacia allá y mi mente iba hacia el otro lado. Una cosa es entender la situación o la experiencia que tuviste, pero otra cosa es cuidar tu energía y llevarla otra vez a su centro. Porque por más que lo entiendas mentalmente, tu cuerpo sigue reaccionando en modo de supervivencia. Entonces, ahí es cuando me empecé a envolver mucho el tema de energía y el tema de frecuencia, porque decía, claro, tengo que cuidar lo que digo, tengo que cuidar lo que veo, tengo que cuidar lo que escucho, tengo que cuidar lo que como, lo que me unto, incluso, lo que uso. Entonces, empiezas a ver de que también tienes que llevar a tu cuerpo al centro. Yo pensaba que dices, bueno, pues ya lo entendí ya todo, ya tu forma de discernir se vuelve diferente y el cambio de pensamiento se vuelve diferente, pero mi cuerpo siempre iba para otro lado. Entonces me di cuenta que también tenía que trabajar mi cuerpo. Incluso una de las partes que ahorita estoy explorando más también, porque a mí siempre me ha resonado el tema de movimiento y el baile, cada vez le estoy dando a mi cuerpo lo que él me pide, porque él me está diciendo en cómo pasarme de estado de supervivencia, porque mi inconsciente todavía está ahí, a pasar a una parte consciente y donde lo pueda yo empezar a regular, ¿no? Y Dispensa lo que enseña que antes de crear algo nuevo, eso es lo que les platicaba, o sea, necesitas cambiar tu estado emocional. No puedes crear oportunidades desde la frecuencia del miedo. Primero tienes que regular tu energía y luego tomas decisiones. Tú lo lees, pero cuando ya lo empiezas a vivir y experimentar, refuerzo mucho lo que él menciona aquí. No puedes crear abundancia con una mente entrenada a la escasez.
Entonces, y luego también, o sea, solo desde la calma y la coherencia se abre la creatividad. Siempre, porque es que no miente, o sea, cuando tú estás, te digo que en situaciones muy críticas, es bien importante estar en calma, no porque, ay, pues qué fácil es decirlo, no, es que, pues aquí está la ciencia lo dice. Si tú estás tomando en tiempo de crisis o situación, si estás en un estado de paz, las posibilidades se abren y tomas mejores decisiones. No lo digo yo, lo dice incluso la parte científica, y aquí les recomiendo también bastante que se vayan con el tema de Joe Dispenza, porque lo explica muy bien de manera científica, los estudios que se han hecho, todo. Entonces, ¿para qué darle tantas vueltas a lo que ya está súper comprobado y seguir trabajando en eso? Y sobre todo no estarnos en quedarnos en una situación de víctima, ¿no? Y creo que aquí como conclusión que, o bueno, no, en lo que yo me quedo con mucho en estos 3 puntos, y lo refuerzo todavía más, que era lo que les decía, si por ejemplo que estamos en esta situación, en una mesa, negociando o viendo situaciones difíciles, creo que yo haría estos 3 puntos, y es lo que estoy haciendo hoy en día. O sea, aquí les estoy platicando lo que yo he cambiado a cuando antes estaba en estas situaciones, ¿no? De crisis o toma de decisiones muy delicadas. Una es soltar todas esas historias ridículas que nos inventamos en el momento. O sea, esas situaciones catastróficas, güey, no está pasando, punto. Estás sentado en una mesa con personas, ya. O sea, no le metas tanto tema a eso. Suelta mucho las historias que te estás trayendo a la mesa. Porque eso sí, ¿qué te estás trayendo a la mesa? Si no, ni te sientes. O sea, la verdad, ni se sienta en una mesa donde se están trayendo historias que hasta se sientan pesados en los hombros. Ese sí, definitivamente soltar esas historias que no les está ayudando absolutamente no nos está ayudando absolutamente nada. Otra, aumentar tu práctica o rituales en llevar tu cuerpo físicamente a ese estado de, o sea, centro. ¿Qué es lo que les platicaba? Meditación, ejercicio, tiempos de silencio, y lo que les decía, lo que comes, lo que ves, lo que escuchas, o sea, todo esto que físicamente tu cuerpo te lleve, lo lleves a tu cuerpo a un estado de tranquilidad, porque no es solo compensarlo. Y sobre todo esos espacios de silencio, porque en los espacios de silencio es donde realmente te llegan, es donde tu cuerpo te habla, tu intuición es donde habla, donde te va a decir, haz esto, haz lo otro. O sea, te va a decir cada vez más las respuestas, pero tienes que aumentar. Si ya estás haciendo algo y estás en época de crisis, tienes que aumentar estos espacios donde tu cuerpo se vaya a un estado de paz. Aumente esos espacios más todavía. Porque ¿qué pasa? Cuando estamos en problemas, no, ya no tengo tiempo de hacer ejercicio, ya no tengo tiempo de meditar, hacemos todo lo contrario. O sea, nos pasamos a más estado de supervivencia y adivinen qué, ya valió, porque ahí no se pueden tomar decisiones en un estado de paz. Es llevarnos hacia estas actividades y abrir más, porque más necesita tu cuerpo en estar centrado, porque está en situaciones retadoras, ¿no? Y el tercero es, no te compres el juego. O sea, tú tienes el poder. No se compren el juego de que ya es diciembre. ¿Cómo le vamos? O sea, ya haz de cuenta que te estás, otra vez sacas como tus libros viejos, enciclopedias, lo que quieran. Ándeles, o sea, vamos a traernos todo lo que sentíamos y todo lo que nos contábamos cuando estábamos en época de crisis. O sea, por favor, ya así me imagino agarrar todo y tirarlo a la basura, porque en ese tiempo ya fue y no nos sirvió de nada. Entonces, tampoco no nos compremos el juego. Incluso lo que les decía, en esta mesa del que está diciendo enfrente, el que está, del que
te envuelva en su historia sin que tú te des cuenta. Tienes que tener muy consciente y mucha determinación que si tú te vas a sentar a tomar decisiones difíciles, sepas muy bien con la determinación de lo que eres, porque eso es primero, y de ahí qué es lo que quieres hacer. Pero siento que la palabra o la parte bien clave es quién quieres ser bajo esta situación. Ya independientemente de la estrategia, no, cambio, no, eso ya va después, pero quién quieres ser bajo esta situación, ¿no? Y me quedo cerrando con esta frase que a mí me súper encantó. Y la verdad, decido llevar esta palabra de crisis a su estado de conciencia original, que es un punto de transición, donde ya no quiero escucharla desde un punto de estado de supervivencia. Afortunadamente, con estos ejercicios que les estoy platicando, al momento de decir parte crisis, hasta ya me suena que sigue. O sea, sé que no es fácil, pero por lo menos ya no me estoy ganchando con esa palabra y ya la estoy regresando a su estado original de conciencia, donde realmente no era algo, o sea, nunca fue algo malo, ¿no? Y esta es la frase con la que me quedo. O sea, la crisis no es el fin y es el punto exacto donde el alma elige despertar. Entonces, me identifico bastante con esta frase porque así me pasó, literal. Y abrazo también esa palabra, o sea, abrazo la palabra crisis y decido llevarla a otro punto de oportunidades, ¿no? Pero bueno, espero que les haya gustado mucho, les haya gustado, se hayan llevado algo de esta reflexión que estamos cerrando ya en los últimos meses del cierre de año y ver cómo trabajar, porque hoy en día puede ser crisis, pero cómo hacer este tipo de ejercicios, eso yo lo hago mucho y me ayuda en otras palabras que nos sienten pesadas. Entonces realmente vamos a ponerlas en el centro de la mesa y cómo empezarlas a deshacer para que esto ya cada vez que lo que emitas o lo que digas se sienta cada vez más ligero e incluso también decidas ya no decirlas tanto, ¿no? Porque acuérdense que pues todo lo que decimos emite en frecuencias. Y me despido, espero que les haya gustado y acuérdense que no se olviden en registrarse en YouTube, inscribirse en YouTube, vernos en redes sociales, Instagram, TikTok, Facebook y pues esperamos verlos pronto, chicos. Vamos de una vez por el refil. Gracias. Refil a los 40, a que empieza lo bueno, sin miedo al tiempo, sin frenos, sin peros, inspira.